¿qué es darse cuenta o ser consciente, no? Porque Krishnamurti se refiere a este darse cuenta o ser consciente, digamos, es el fundamento de las enseñanzas de Krishnamurti, y esta persona dice que es como difícil comprender qué es realmente darse cuenta o ser consciente. Lo único que sabe es que no es una práctica, no es un ejercicio, ni un sistema, ni una disciplina, ni una rutina. Porque todos los ejercicios, rutinas, prácticas llevan a la mente a que se vuelvan algo, se transforme en algo mecánico, y al final la mente se embota y se vuelve estúpida. Entonces el objetivo es explorar qué significa ser consciente, qué significa darse cuenta. Me pregunto si somos conscientes realmente del enojo, de la tristeza y de la alegría, o solo somos conscientes de ellas después de que han sucedido. Vamos a comenzar como si no supiéramos nada sobre el tema, desde cero. No vamos a hacer ninguna afirmación, ni dogmática, ni sutil, sino que vamos a explorar este asunto, para que se nos revele un estado extraordinario que la mente probablemente nunca ha tocado, a una dimensión que el ser consciente superficial nunca ha alcanzado. Vamos a comenzar desde lo superficial y vamos a ir avanzando desde ahí. Todos nosotros con nuestros ojos vemos, con nuestros sentidos percibimos las cosas que nos rodean. Por ejemplo, el color de una flor, el colibrí que está libando la flor, la luz del sol, los sonidos, la sombra del árbol, el árbol mismo. Igualmente también sentimos nuestros cuerpos, que son los instrumentos de estas diferentes clases de percepciones sensoriales. Pero si estas percepciones sensoriales se mantienen en su nivel superficial, no hay confusión de ninguna clase. Sabemos que la flor, esa rosa, está ahí, y eso es todo, no hay preferencia, comparación, ni aceptación ni rechazo. Simplemente la cosa está frente a nosotros, sin ninguna complicación psicológica. Esta es la noción de percepción sensorial, o sea, es un darse cuenta externo. Esa percepción sensorial, mediante el uso de todos los instrumentos de la tecnología moderna, podríamos extenderla hasta las estrellas, hasta las profundidades del mar y hasta las remotas fronteras de la observación científica. Entonces, uno ve la rosa, ve el universo, las personas, las estrellas, los mares, las montañas, los átomos, y están realmente ahí. Ahora bien, el siguiente paso es lo que uno piensa acerca de esas cosas o lo que siente en relación con ellas. Es decir, la respuesta psicológica a las mismas, y a eso le llamamos pensamiento o emoción. Por lo tanto, el ser consciente externamente es una cosa simple. La puerta está ahí, pero la descripción que le doy a la puerta no es la puerta. Y cuando uno se implica emocionalmente en la descripción, deja de ver la puerta. Esta descripción puede consistir en una palabra, en un estudio científico o en una respuesta emocional fuerte, pero nada de eso es la propia puerta. La descripción nunca es lo descripto. Aunque estemos ahora describiendo algo, nuestra descripción nunca es la cosa en sí. Por eso es necesario que tengamos esto claro. No confundir la palabra con la cosa descrita. La palabra nunca es lo real.
Y fácilmente nos desorientaremos cuando abordemos el siguiente paso de lo que representa ser consciente, porque lo convertiremos en algo personal y a través de las palabras nos volveremos emocionales. De modo que existe la percepción externa del árbol, del pájaro, de la puerta, y también existe nuestra respuesta a esa percepción, la cual es pensamiento, sentimiento y emoción. Si somos conscientes de nuestra respuesta, podemos decir que eso es un segundo paso más profundo del ser consciente, o sea, tenemos el ser consciente de la rosa y el ser consciente de la reacción o de la respuesta a la rosa. Pero con frecuencia no somos conscientes de esta respuesta. En realidad, es el mismo estado de darse cuenta el que ve la rosa y el que ve la respuesta. Es un único movimiento y es erróneo hablar de ser consciente solo de lo externo, de lo interno, porque cuando hay un darse cuenta visual de la rosa o del árbol o de la puerta, sin ninguna explicación psicológica, no existe una división en esa relación. Sin embargo, si hay una respuesta psicológica en torno del árbol, esa respuesta es una respuesta condicionada. Es una respuesta de la memoria, de las experiencias pasadas. Y esa respuesta de la memoria, de las experiencias pasadas, produce una división en la relación. Cuando nos relacionamos es el inicio de lo que llamamos el yo y el no yo. Así es como se estructura nuestra relación con el mundo. De esa forma se establece lo individual y lo colectivo. No vemos el mundo tal cual es, sino que lo vemos según las diferentes formas de relacionarse que tiene el yo, el cual es memoria. Esta división es la vida y el florecimiento de lo que llamamos nuestro ser psicológico. Y de aquí surgen todas las contradicciones y divisiones. En el darse cuenta del árbol no hay evaluación, pero cuando surge una respuesta al árbol, cuando se juzga con agrado o desagrado, entonces a partir de ese darse cuenta se establece una división, yo y el no yo. El yo es diferente de lo observado, y el yo al relacionarse responde según los recuerdos y experiencias del pasado. ¿Puede haber un darse cuenta, una observación del árbol sin que surja ningún juicio? Y si surge, ¿es posible observar la respuesta a las reacciones sin ningún juicio? De esta manera eliminamos el principio de la división, el principio del yo y del no yo, tanto si miramos al árbol como si nos miramos a nosotros mismos. Bien. Por lo tanto, cuando miramos el hecho, no está el yo, que es tan solo la descripción. En la percepción de cualquier hecho, no está el yo. De modo que, o bien está el yo, o está el percibir. No pueden existir ambos, porque el yo es el no percibir, el yo no puede percibir, no puede ser consciente. Entonces, cuando sí, yo soy consciente de yo, observando uno yo, ahí, como dice él, se produce la división. Si existe un yo que no dependa de ninguna relación, ¿no? Es una respuesta condicionada que yo tendría que dar. Nuestra primera pregunta no ha de ser si existe o no un yo, independiente de las respuestas condicionadas, sino la pregunta debería ser, ¿puede la mente, en la cual están incluidos todos nuestros sentimientos,
estar libre de este condicionamiento que es el pasado. El pasado es el yo, no hay yo del presente, y mientras la mente funcione en el pasado existirá el yo. La mente es el pasado, la mente es ese yo. No podemos decir que existe la mente y el pasado, no importa si es de unos días o de 10.000 años. Por eso preguntamos, ¿puede la mente en sí misma liberarse del pasado? En primer lugar está el darse cuenta de lo externo, luego el darse cuenta de la respuesta condicionada. Después viene el darse cuenta de que la mente es el pasado, de que la mente es la respuesta condicionada, y finalmente está la pregunta de si la mente misma puede liberarse del pasado. Por lo tanto, darse cuenta de todo eso es una acción unitaria, porque no hay conclusiones. Cuando decimos que la mente es el pasado, eso no es el resultado de una conclusión verbal, sino la percepción real de un hecho. Los franceses tienen la palabra constatation para expresar esa percepción de un hecho. Entonces, cuando preguntamos si la mente puede estar libre del pasado, ¿es el yo, el sensor, que es el propio pasado el que hace la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? ¿La hace esa entidad que es la resultante de muchísimos conflictos, recuerdos y experiencias? ¿O surge la pregunta por sí misma como consecuencia de la percepción del hecho? Si el observador es el que hace la pregunta, el observador está tratando de escapar del hecho que es el mismo, porque dice, he vivido durante mucho tiempo con dolor, con dificultades, con sufrimiento, y desearía ir más allá de esta constante lucha. Si ese es el motivo de la pregunta, está buscando escapar hacia algún refugio. Por consiguiente, o bien uno se enfrenta al hecho o huye de él. Y tanto la palabra como el símbolo constituyen una huida. De hecho, solo el hacer esa pregunta es un escape. Seamos conscientes de si esa pregunta es o no un escape, porque si es un escape, es parloteo. Pero si no existe un observador, hay silencio, lo cual es negar por completo la totalidad del pasado. ¿Cómo puedo eliminar el pasado en unos pocos segundos? Debemos tener presente que estamos hablando e investigando el hecho de darnos cuenta. Es decir, tenemos el árbol y la respuesta condicionada al árbol, que es el yo relacionándose. El yo que es el mismo centro del conflicto. A partir de ahí, ¿es ese yo el que hace la pregunta, siendo, según hemos dicho, la estructura misma del pasado? Si la pregunta no es formulada desde la estructura del pasado ni formulada por el yo, entonces no hay intervención alguna del pasado. Pero si la estructura es la que hace la pregunta, está actuando con relación al hecho de lo que ella es en sí misma. Tiene miedo de sí misma y actúa para escapar de sí misma. No obstante, cuando la estructura no es la que formula la pregunta, deja de actuar con relación a sí misma. Existe el árbol. Está la palabra que es la respuesta al árbol, la cual es el sensor o el yo, que viene del pasado, y seguidamente surge la pregunta. ¿Puedo escapar de todo este torbellino y agonía? Si es el yo el que hace la pregunta, está perpetuándose a sí mismo. Por lo tanto, al darme cuenta de eso, dejo de formular la pregunta. Al darme cuenta y ver todas las implicaciones, no puedo formular tal pregunta, y no la formulo porque veo la trampa. Por consiguiente, podemos darnos cuenta de que toda esa percepción es superficial. Ese darse cuenta es lo mismo que solo ve el árbol. Debemos tener cuidado y tener muy claro que estamos haciendo esta pregunta sin ningún motivo.
porque si existe algún motivo, caemos otra vez en la trampa de la respuesta condicionada. Cuando el observador está en completo silencio, sin que lo hayamos forzado a estar en silencio, surge una cualidad distinta de darse cuenta. Si estuviera en el otro margen de la orilla, no haríamos ninguna pregunta. Pero si estamos en esta orilla, de este lado, de modo que me tengo que dar cuenta de esta orilla con toda su estructura, sus trampas, ¿por qué tratar de escapar de esas trampas? Sería caer en otra trampa. El darnos cuenta nos ha revelado la naturaleza de la trampa, y por lo tanto de ahí surge la negación de todas las trampas. Ahora la mente está vacía del yo y de las trampas. Esa mente tiene una cualidad distinta, una dimensión diferente del darse cuenta. En este darse cuenta uno es consciente de que se da cuenta.